Buenas tardes a todos los estudiantes, profesores, profesionales que están mirando esta entrevista. Primero agradecer a la Facultad de Arquitectura, a sus autoridades, a Marcos Salazar, por permitirnos en este conversatorio sobre los límites de la arquitectura tener a una invitada de lujo que viene trabajando desde hace muchos años en un tema que, si bien parece ahora un poco novedoso, en realidad tiene una larga historia. Se trata de Adine Gavazzi. Ella es una arquitecta suiza-italiana, digamos más italiana que suiza, porque se graduó de arquitecta en el Politécnico de Milano y creo que ahí nos conocimos hace años. Y luego también en sus preocupaciones intelectuales fue a Madrid, a la Universidad Complutense, donde sacó una maestría en estudios antropológicos, andinos, amazónicos, y fundamentalmente tiene una riquísima experiencia acá en la América Andina, básicamente en el Perú. Yo estuve revisando brevemente las obras, los trabajos donde ha participado Adin, y en realidad ya muchos quisiéramos tener esa experiencia de haber estado en Tiahuanaco, en Machu Picchu, en Nazca, en Pucallpa, etcétera, etcétera. Entonces, para los interesados en una visión nueva de la arquitectura regional andina, pues espero que no desaprovechemos esta ocasión de tenerle aquí a Adin, y le agradezco por haber aceptado esta invitación. Adin, si quieres decir alguna cosa de la introducción. Bueno, gracias, ¿no? Me has dado una presentación que, como siempre, me obliga a tratar de ser a la altura de la presentación, y es una alegría, una felicidad compartir entre colegas, entre científicos que soñamos las mismas preguntas y que dedicamos la vida al proceso de investigación, cuyo objetivo no es tanto solo un proceso de comprensión o desvelamiento del pasado, sino realmente una restitución de un paisaje, de una historia de la arquitectura, de una historia del urbanismo, de una historia del paisaje, que nace en época prehispánica, pero que se mantiene viva hasta hoy y que es presente entre las comunidades indígenas, las comunidades, las realidades rurales, en todo el mundo andino amazónico. Y cuando estamos hablando de mundo andino amazónico, no nos estamos limitando a Perú. Estamos hablando de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú, Bolivia, Chile. Es decir, estamos hablando de ese lugar del mundo donde una cordillera muy cerca del océano crea una biosfera extraordinariamente animada y megadiversa. Y es a partir de esa megadiversidad que asombra cualquier visitante que nosotros hemos empezado a trabajar ahí, ¿no? Es cierto, y nos conocemos desde muchos años. Eh, Siempre es lindo encontrarse, no han sido muchos nuestros encuentros, pero siempre han tenido mucho significado para mí. Y por eso muchísimas gracias por ese encuentro, ese diálogo. Muchas gracias, Adin. Ya entrando en materia, el objetivo de estas entrevistas sobre los límites de la arquitectura es tratar de poner nuevamente sobre la mesa el rol que tiene la arquitectura en la conflictualidad actual, digamos, en esta serie de problemas sociales, culturales, ahora sanitarios, que podría tener la arquitectura, un poco retomando ese sueño de los arquitectos modernos, que luego pues se truncó porque ya la arquitectura moderna y sus postulados más bien se fueron por la parte comercial. En ese sentido, yo quisiera hacerte una pregunta.
¿qué experiencias de tu participación en estos proyectos en distintas partes de la América Andina relacionados con la arquitectura precolombina nos pueden aportar en esa visión de la actualidad, de resolver quizás o de colaborar en el tema de la identidad, de la cultura, de la arquitectura propiamente regional andina? ¿Qué experiencias te han dado y nos podrías resaltar para, digamos, compartirlas con los oyentes? Bueno, gracias por la pregunta, ¿no? Tiene un horizonte mayor que permite explorar y proponer unas reflexiones que van mucho más allá de la curiosidad, ¿no? ¿Qué experiencia derivamos del trabajo en áreas, en regiones, en sitios, por ejemplo, arqueológicos? Bueno, ante todo, derivamos la noción de que la arqueología es antropología, es etnografía en la América Andina. Los monumentos no son monumentos confinados en la arqueología, una disciplina cuyo presupuesto es el final o la muerte de una civilización, ¿no? Los sitios arqueológicos donde nosotros trabajamos son sitios que forman parte de una memoria viva, cuya experiencia constructiva, perceptiva, normativa del espacio y del paisaje es totalmente viva. No es tan visible, no es tan obvia. Haber recibido una transformación tan radical y tan violenta hace 500 años ha producido unas heridas mayores que obviamente no son tan fácilmente superables. Pero las nociones básicas de una idea del espacio, de cómo moverse entre pisos ecológicos, de cómo aprovechar de los recursos de una forma respetuosa, de cómo relacionarse con los ecosistemas de una manera sostenible, estaban y a la base de la planificación prehispánica y están a la base del hábitat y de las formas de habitar de las comunidades contemporáneas. Eso significa que devolver la identidad de un pasado a través del estudio de los sitios arqueológicos significa también devolver ideas, propuestas, recursos conceptuales muy importantes frente a los grandes desafíos del cambio climático, del trauma al ambiente que todo el mundo percibe y del trauma más reciente aún de una sociedad que se descubre tan frágil frente a cualquier virus que te afecta y destroza tu capacidad de moverte y de reunirte y de vivir un edificio público o un espacio público como se hacía hace muy poco, ¿no? Las arquitecturas prehispánicas y las planificaciones territoriales prehispánicas arrancan de una noción de equilibrio entre los recursos, entre las formas, entre la geomorfología, la cantidad de agua, el bioma, la misma red biótica. Nos hablan y nos enseñan una relación de equilibrio, lo cual no significa una forma de una actitud pasiva hacia los recursos, hacia el paisaje. Por el contrario, las sociedades prehispánicas han transformado áreas desérticas de una forma literalmente radical, pero las han transformado para generar un sistema productivo y de hábitat que hoy somos capaces de definir sostenibles. Y en eso tenemos una lección extraordinaria y súper interesante. Porque entonces hacer arqueología o entrar en la arqueología como arquitecto significa, ante todo, hacer etnografía y comprender las formas de habitar, de pensar, de construir, de planificar y de proyectarse en el tiempo, ¿no? Eso en suma es el resultado de esa experiencia que yo he tenido en la costa, en los Andes, en la Amazonía, identificar esa memoria viva que sigue enseñándonos cómo habitar un espacio, un territorio transeúnte, donde cada 10 kilómetros tienes un mundo diferente. Ese es el único lugar del mundo donde tantos ecosistemas conviven y donde
durante 5.000 años ha habido una planificación territorial de la cual todo el mundo merece o quizás tendría que aprender. Bueno, muchas gracias por esta respuesta tan contundente de cómo las enseñanzas del pasado nos pueden, mejor dicho, dar lecciones ahora al presente, cuando hablamos mucho de sostenibilidad, de autosuficiencia, y tenemos la oportunidad de mirar esas organizaciones territoriales, de centros poblados, etcétera. Bueno, en relación a esto, entiendo te habrá pasado al inicio quizás o te seguirá pasando, de que en nuestro campo profesional, quizás algunos arquitectos, incluso colegas, te dirían, bueno, ¿y usted qué quiere hacer aquí con eso? Si eso, digamos, no, desde la perspectiva de los arquitectos, llamémosles nativos, no le han visto ningún tipo de utilidad. En ese sentido, ¿por qué crees que hay una falta de empatía del arquitecto, digamos, en general? No hay casos, por supuesto, que son dignos de resaltar, pero la mayoría de arquitectos no tienen una empatía. Esa falta de identidad y digamos, ese desinterés, esa desidia se transmite a los estudiantes. ¿Por qué crees que se da o nosotros mismos desdeñamos ese pasado con un conocimiento o, digamos, impresionante, con lecciones que podemos sacarlas todavía y reactualizarlas? ¿Por qué esa falta de empatía, esa desidia del profesional y del estudiante? Bueno, cuando tú me preguntas qué hacemos con una huaca, o qué hacemos con Machu Picchu, qué hacemos con Tiwanaku, qué hacemos con Quito, bueno, yo te puedo contestar, entonces, ¿qué hacemos con San Pedro en Roma? ¿Qué hacemos con la rotonda de Palladio? ¿Qué hacemos? O sea, me estás preguntando para qué sirve un monumento. Esa es la verdadera pregunta. Tú me preguntas, ¿qué hacemos con los monumentos? ¿Por qué cuidamos a los monumentos? Porque tu pregunta, ante todo, apunta ahí. ¿Qué quieres hacer tú estudiando Machu Picchu? ¿Para qué sirve estudiar Machu Picchu? Es exactamente como decir, ¿para qué sirve estudiar Ronchamp de Le Corbusier o estudiar la Rotonda del Palladio? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué es tan importante que el Duomo de Milán siga clavado en el imaginario de los milaneses en los próximos 1000 años? ¿Por qué? Queremos rodearnos de edificios que nos acuerdan algo, porque esos edificios materializan ideas, pensamientos, sueños, vehiculan una identidad. Y cada vez que tú quieres destrozar o desintegrar un país, lo primero que haces es destrozar sus monumentos, destrozar su ancestralidad visible. Y a diferencia del mundo griego, romano, que lentamente se ha transformado, ha autocolapsado y se ha transformado en otra cosa, generando el universo medieval y después el universo renacentista, el mundo barroco, para la transición de la historia de la identidad de los pueblos europeos. En América ha habido un cambio tan repentino y tan dramático que ha producido la muerte instantánea de mucha parte de esos monumentos. Entonces, su devolución requiere volver a despertar un interés hacia esa memoria. Pero, ¿por qué es tan importante hacerlo? Porque la fuerza en que tú miras hacia adelante, como profesional, como estudiante, como investigador, tu capacidad de mirar hacia adelante depende de la profundidad que eres capaz de retroceder con tu propio pasado. Es decir, si tú sabes quién eres y lo sabes desde 3000 años, 5000 años, y eres consciente de eso, nadie te va a parar. Tu misma capacidad de plasmar el territorio, de
diseñar una casa, de construirla, de generar un buen plan que armonice, por ejemplo, un sistema urbano, va a ser consciente de lo que tú eres, de lo que tú eres como comunidad, como civilización, como sistema cultural. Entonces, si tú eliminas ese pasado, lo que vas a producir es una fragilidad tremenda en el proceso constructivo hacia el futuro. Pero ¿por qué los arquitectos? ¿Por qué los arquitectos o los docentes, los académicos, no nos damos cuenta de eso? Porque si bien tú apuntas que estos monumentos en Europa están ahí, es porque les enseñan y tú mismo Ajá. en tu formación habrás tenido o tienes una formación muy rica de eso, pero aquí no sucede eso, Porque, no interesa. claro, no es que no sucede, es que hasta que tú no lo valores, hasta que tú adentro de un sistema académico o una estructura educacional que vaya de la primaria hasta el bachiller, hasta la universidad, hasta que tú no proponga eso como una parte fundamental de tu identidad cultural, eso va a ser percibido como algo de segunda categoría, segundo nivel. Cuando yo fui por primera vez a Perú, yo veía que los peruanos consideraban su propia historia y su propia ancestralidad como algo no tan bueno, no tan importante, como un poco de segunda categoría. Y en la medida de que yo iba descubriendo lo asombroso y lo extraordinario del patrimonio monumental, cultural, material, inmaterial, sea natural que cultural, yo quedaba cada día más asombrada. Y yo misma me preguntaba por qué no hay este reconocimiento, ¿no? Yo me acuerdo hasta que en los años 80 cada uno te decía que, no sé, si tú tenías que comprar una lavadora, mejor cómprala extranjera, porque si viene del extranjero es mejor, ¿cierto? Cómprate un lápiz, pero tiene que ser extranjero, porque si viene del extranjero es mejor. ¿Qué esconde esa frase? Esconde una falta de autoestima acerca de tu tierra, de tus capacidades, de tus recursos, pero no en sentido nacionalista, en sentido profundamente identitario. Y eso hay una sola cosa que lo modifica, la educación. Yo no tengo ninguna duda de quién soy, porque he nacido en un sistema, en una realidad, en un continente que desde el día uno de la escuela me ha explicado y me ha mostrado los europeos como un sistema civilizador y triunfador en el planeta. Y así inocentemente he viajado hasta que a los 20 años me encuentro en Perú y descubro que las huellas europeas no son solamente constructivas y maravillosas, no hay solamente Miguel Ángelo, no hay solamente Leonardo. Hay destrucción, hay violencia, hay un sistema colonial que no reconoce un patrimonio arqueológico, arquitectónico, cultural en general, como tendría que serlo. Y no lo reconoce porque no es su idea, no es su proyecto, no es su forma de reorganizar su mundo. Lo cual no significa que tenga una dignidad toda esa otra historia, pero lo que realmente hace del mundo andino y de sus habitantes algo excepcional y único y extraordinario es lo que viene antes. Y lo que viene antes ¿cómo decirte? Es una herramienta ante todo identitaria y cultural. O sea, yo cada vez que voy a un sitio donde he trabajado, yo que vengo desde afuera, yo me siento orgullosa. Yo me siento orgullosa de poder explicar a una persona que viaja conmigo cómo es Machu Picchu, cómo es Cahuachi, cómo es Ventarrón, cómo es Abiseo, cómo son los pinchudos, cómo viven los Asháninga, cómo son los Muchik, cómo se hace la fiesta del agua, cómo son los curanderos, qué significa una maloca, qué es un paisaje de sanación. Porque todo eso son enseñanzas que pueden enriquecer extraordinariamente cualquier persona. Porque eso es lo que nos hace seres humanos mejores. No existen los seres humanos de serie B. No sé si esto contesta. Sí, sí. En ese sentido, tú que en tu libro o en el último libro que es, digamos, de obligado conocimiento de la gente que quiera aprender la arquitectura andina, eh,
¿cuáles serían los aportes, ya hablando de la arquitectura andina, para la formación del arquitecto de aquí, de esta región? ¿Cuáles tú crees que deberían ser los puntos que el arquitecto que va a ejercer la profesión en este territorio mega diverso, impresionante, debería tener en cuenta? Entre paréntesis, te cuento que hace años, cuando fui por primera vez al Cusco, a Machu Picchu, me subí en un bus y atrás venían dos argentinos jóvenes, estudiantes, y, y claro, ellos eran como los argentinos, muy europeos, ¿no? Y entre ellos decían, pero che, si esto es nuestro, hay que valorarlo. Y yo escuchaba, decía, ¿cómo ellos lo valoran y nosotros nos acercamos a esto por curiosidad, como turismo nada más? Entonces, yo creo que hasta ahora sigue un poco ocurriendo eso, que lo vemos medio alejadamente, no vemos el potencial de la nueva arquitectura aquí andina, eh, porque desconocemos sus conceptos. Entonces, quizás basándonos en tu libro, que ojalá pueda ser conocido y pueda ser estudiado igual que estudiamos las obras de Le Corbusier o lo que sea, ¿cuáles serían los aportes de esta arquitectura andina para la formación del arquitecto? Bueno, gracias. Una linda pregunta que aprecio mucho recibir. Ante todo, la comprensión de una red biótica. Se habla tanto de dibujar, proyectar, construir con el ambiente de forma armónica, pero ¿quién conoce cómo funciona un bosque? ¿Quién conoce cuál es la vegetación de un desierto? ¿Quién conoce la diferencia que hay entre un bosque de neblina, un bosque seco? ¿Y por qué esa red de vida es tan interesante? Y casi más compleja que el plan maestro de una metrópoli de 10.000 habitantes. Porque gracias a la comprensión de esos equilibrios que los pueblos andinos han dominado perfectamente, un arquitecto de hoy es capaz de resolver problemas de sistemas territoriales que cambian repentinamente, así como cambian muy rápidamente los pisos ecológicos y las zonas de vidas de los antiguos peruanos y de los antiguos ecuatorianos y de los antiguos colombianos. Por eso es tan importante. Al margen de que esos monumentos constituyen en muchos casos patrimonios que han sido reconocidos por UNESCO como excepcionales, al margen de eso, la arquitectura prehispánica andina de la costa, de los Andes y de la Amazonía, es constantemente relacionada a las expresiones de un equilibrio ecológico local. La comprensión de un equilibrio ecosistémico está a la base de la forma de arquitecturas sostenibles y de la proyectación del próximo siglo. Porque si no hacemos eso, vamos a ir en contra a desastres ambientales mayores. Entonces, la única forma para mitigar nuestra reacción frente a las grandes transformaciones es ver cómo han construido los pueblos que se han encontrado en zonas de muchísimos pisos ecológicos que variaban de una forma muy repentina, cómo lo han hecho. Cómo han aprendido ellos a regular su forma de construir. Y hay miles de ejemplos que van desde el riego artificial, los pozos horizontales en las zonas desérticas o la planificación territorial en la alta Amazonía, donde tú imaginarías que no existe un sistema territorial porque solo ves bosques, o las redes de caminos y de cultivos a diferentes micro zonas de vidas que encuentras en los Andes. Te estoy dando 3 ejemplos, pero podrían ser muchísimos. Esos son desafíos para la proyectación del siglo XXI, no son desafíos para comprender cómo un tiempo se utilizaron los recursos. Eso es un punto. El segundo punto, tú me decías, me contabas ese ejemplo muy lindo de 2 argentinos que suben con el bus diciendo, eso es nuestro, ¿no?
Claro, y sobre todo, mira, muchos sitios arqueológicos de Perú son, y de los Andes han sido reconocidos en la lista de Patrimonio Mundial. Cuando esto sucede, cuando UNESCO inscribe en un sitio, en la lista de Patrimonio Mundial, significa que el lugar ha sido reconocido por expresar unos valores excepcionales universales. ¿Qué significa? Que cualquier persona, mucho más allá de los nacionales y de los lugareños, cualquier persona, un niño, un anciano, una mujer, uno que ha leído 1.000.000 de libros, una persona que apenas sabe hablar, ¿no? Cualquier persona es capaz de aprender y beneficiar del contacto con esa obra, sea esa un monumento arqueológico, sea un monasterio, una iglesia, cualquier tipología de edificio. Entonces, cuando un sitio se vuelve patrimonio de la humanidad, y es inscrito y su propiedad se vuelve una propiedad UNESCO, eso significa que los dueños somos todos nosotros. Somos todos los habitantes de la Tierra, todos nosotros. Somos llamados a conocerlos, a cuidarlos y a salvaguardarlos para las próximas generaciones. Y piensa que hace pocos días yo escuché a Renzo Piano inaugurar el nuevo puente de Génova. Ha habido un terrible accidente hace 2 años, un puente cayó y fue necesario volver a construirlo y Renzo Piano, que es genovese, ha propuesto un lindísimo proyecto en muy poco tiempo, ha logrado realizar el nuevo puente del ingreso a Génova y él dijo una cosa lindísima en el discurso de inauguración. Dijo, ningún edificio puede vivir si no es amado. Porque para que un edificio pueda durar 100 años, 200 años, 1000 años, 2000 años, hay que cuidarlo. Y para cuidarlo hay que amarlo. Y eso es precisamente lo que nosotros necesitamos hacer con los sitios de patrimonio mundial y en particular con esos sitios de patrimonio mundial que no son suficientemente reconocidos. Conocerlos, estudiarlos, amarlos y cuidarlos. Una vez que tú has establecido entre un visitante y un lugar una relación afectiva, tú generas un deseo de promover lo que está literalmente materializado adentro de la estructura, que son las ideas, los valores, los sueños que están incorporados en el edificio. Y eso es la verdadera restitución de ese pasado. Y no importa que sea ahora para los peruanos o los argentinos, eso es para todos, es para toda la humanidad. Pero lo que sí fue un invento de los andinos, fue una creación andina y amazónica, que es hoy para toda la humanidad, ¿no? Sí, bueno, regresaremos un poquito más a cosas más puntuales sobre eso, pero quisiera no dejar de tocar un tema que es muy atractivo para las generaciones actuales, los millennials que dicen que nacieron ya con la tecnología. Yo veo en tus últimos trabajos que hablas de la tecnomorfología, Sí. aplicas con programas informáticos, programas de restitución arqueológica de monumentos. Veo ahí un trabajo fantástico. ¿Cómo puedes explicar un poquito más para los chicos interesados en esto de no ir a ver solo el monumento y los vestigios, sino que hay herramientas que te ayudan a restituirlos, a reconstruirlos, quizás aproximadamente como estaban, y de ahí también se puede sacar lecciones para el tema de la volumetría de los espacios ahora, en la época actual. Cuéntanos un poquito más de esto de la tecnomorfología, de la taxonomía, que son términos ligados a las tecnologías de la información, de la comunicación, esa aplicación, digamos, modernísima de estas tecnologías en el patrimonio, en la arqueología. Sí, vivimos en una época en que las tecnologías digitales nos permiten reconstruir modelos exactos, ¿no? Hasta en escala 1 a 1.
de cualquier objeto, sea eso una cuchara o todo un asentamiento. Y tecnomorfología significa estudiar, estudiar un monumento o una huella arqueológica a partir de cómo se manifiesta en todos sus mínimos aspectos. Significa hacer literalmente una anatomía del edificio, una clasificación elemento por elemento. Si se trata de roca, roca por roca, si se trata de adobe, adobe por adobe, si se trata de una tecnología mixta, elemento por elemento, material por material. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando tú estudias un edificio, la historia de un edificio, en relación al cual tienes un registro escrito, tu levantamiento va a ser solo el espejo de algo que tú ya conoces, que es la historia de quién lo hizo, por qué se hizo, quién lo diseñó, cuáles fueron los albañiles. En el caso de las arquitecturas prehispánicas no conocemos nada, no conocemos los autores, no hay una escritura, no hay documentos, no hay nada. El documento es el edificio. Entonces, cuanto más minuciosa es la lectura del edificio, cuanto más clasificada es la lectura de esa obra, tanto más tú te vas a acercar a las intenciones del constructor. La tecnomorfología se divide en dos partes. Una parte es muy analógica y muy sencilla. Implica dibujar a mano, sin muchas referencias, literalmente tus ojos y tus manos, hasta que tú familiarices tu ojo a través de tu dibujo con las intenciones del constructor. Claro, al principio muchos estudiantes me dicen, no, pero profesora, eso ya ahora se puede hacer con un teléfono, se hacen unas fotos, después se hace una fotogrametría y ya hay el programa que lo restituye. Claro, se puede hacer. Pero si tú no sabes cómo interrogar el modelo digital que has realizado, a nada te sirve realizar un modelo digital. Has hecho una fotocopia de algo que no conoces, que no entiendes. Mientras que cuando tú vas dibujando un elemento, otro elemento, y te equivocas exactamente como se equivocó el constructor, vas de alguna manera acercándote a la huella de su gesto. Y eso produce una familiaridad y una comprensión interior que te permite notar una microdiferencia de argamasa, una forma en que ha sido puesto un enlucido, unos detalles que todos juntos te permiten clasificar de una forma mucho más elaborada y mucho más consciente ese edificio. Ese edificio como resultado de un acto que tiene un significado. La segunda parte del levantamiento se vuelve en cambio súper científica. Haces un escaneo con un escáner o con una estación total, tomas un número de puntos y los clasificas, ¿no? Clasificamos la superficie, las esquinas, el tipo de corte, la calidad de la argamasa, clasificamos la morfología, la tipología, muchísimas cosas según el tipo de edificio o el tipo de sistema o de paisaje que encontramos. Usamos el LiDAR, que es un escaneo que se realiza desde el aire para superficies muy grandes, ¿no? Para comprender la transformación del paisaje que algunas culturas prehispánicas han realizado. Y después comparamos nuestras intuiciones, nuestra forma de ver que se ha despertado gracias al levantamiento analógico con el resultado del levantamiento digital. Es un método que se llama bicognitivo, es decir, despierta dos formas de ver. Una forma es intuitiva, es lo que más se acerca a la intencionalidad del constructor. La otra es totalmente científica. Se comparan, por ejemplo, catalogaciones y elementos similares para ver si todos los parámetros coinciden y para identificar, por ejemplo, la misma mano, el mismo constructor en dos áreas diferentes del mismo asentamiento. Las nubes de puntos que nosotros vamos a definir son después tratadas con unas superficies, después de las cuales se define un render. Y el render toma varios colores según lo que queremos evidenciar. Una vez que tenemos un modelo tridimensional, podemos hacer cualquier cosa con ese modelo. Podemos imprimirlo en 3D para una museología. Podemos utilizarlo como video digital para movernos adentro y comprender
el movimiento de los habitantes de ese lugar. Podemos usar las superficies para computar, por ejemplo, las áreas públicas, las áreas restringidas, las áreas residenciales, las áreas productivas. Podemos, por ejemplo, hasta generar índices de habitabilidad. Hemos hecho ese ejercicio en Machu Picchu. Podemos reconstruir digitalmente las partes que podemos reconstruir y de ahí observar el efecto de la sombra, de la luz, que, por ejemplo, en el caso de la arquitectura inca es importantísima. Es decir, la tecnomorfología es una herramienta para comprender y después un modelo para representar. Yo estoy con una asignatura de patrimonio edificado aquí con los chicos y estoy un poco obsesionado con este tema y eso sí me gustaría muchísimo y te comprometo para que en estas clases de poder invitar, pues que les expliques a los jóvenes para despertar ese interés que tú lo has desarrollado muy bien. Con mucho gusto me comprometo y para apoyar tus estudiantes y tengo varios tesistas hasta de diferentes partes del mundo. La tecnomorfología nació en los Andes, pero de pronto descubrimos que funciona en Borobudur, en Indonesia, funciona en Barumini, en Cerdeña, funciona en todo. Sí, son mundial. Funciona donde faltan los documentos y donde falta una comprensión profunda de la sociedad que construye esos monumentos. Ahí es donde funciona. Qué bueno. Te decía que íbamos a volver al tema de los aportes de la arquitectura, porque hay un tema que quizás compartimos y que es esto de la forma de concebir el espacio, esto que se ha generalizado como el enfoque cosmocéntrico, cosmológico, que en la década de los 90 a uno le veían como un bicho raro cuando hablaba de estos conocimientos y que hasta ahora también causa cierta hilaridad cuando se habla del enfoque cosmocéntrico, del espacio abierto, del espacio comunitario, en detrimento de este espacio antropocéntrico y de este espacio cubierto. De esto se deriva otra pregunta. ¿Es posible un diálogo intercultural entre la forma de concebir el espacio arquitectónico europeo y la forma de concebir el espacio arquitectónico andino? O sea, ¿cómo le ves eso, digamos? ¿Será posible en los proyectos de una arquitectura con nuevos parámetros hacer un diálogo entre estas concepciones? Y una cuestión que también queda en el tintero es el tema de la arquitectura como un factor simbólico. Vitruvio dejó planteado los tres principios, ¿no? De firmitas, venustas y utilitas. Yo veo que en el área andina tenemos el tema simbólico, que la modernidad se encargó de pasarlo, de ocultarlo, de invisibilizarlo, o al menos de racionalizarlo a través de los signos, y etcétera. Entonces, con esa serie de elementos, ¿cómo vislumbras un posible diálogo intercultural en esto de la concepción del espacio? ¿O no hay un diálogo intercultural? Cada cual tiene que seguir sus andariveles, o qué es lo que podríamos hacer. Bueno, si miramos la historia, no ha habido exactamente un diálogo esos dos mundos. Si tú caminas en Cusco, y me imagino que en Quito será similar, una parte, o sea, la columna vertebral de la traza urbana es prehispánica. La forma en que la gente camina es prehispánica. La forma en que la gente vive adentro de ciertos espacios es prehispánica, pero a partir del segundo piso hay otro mundo.
y todo es literalmente cortado en dos. O sea, no ves en los monumentos históricos un proceso de mestizaje o de sincretismo, como puede manifestarse en lugares como La Habana, por ejemplo, que realmente es un crisol arquitectónico, o en otras regiones del mundo. Porque la identidad, uh, yo pienso la identidad andina es tan profundamente vinculada a su ancestralidad que no ha respondido a través de la expresión de un mestizaje real y concreto. Claro, tenemos algunos pequeños ejemplos en el siglo, justo al principio de la conquista, de como de un tentativo, de una especie de diálogo, ¿no? Hay la capilla de Morpe, por ejemplo, en el norte de Perú, donde tú ves una capilla cristiana, pero que está construida como una huaca prehispánica y el altar mayor es literalmente una mini huaca. Pero esos son primeros tentativos de los cuales no nace un verdadero diálogo porque la historia no cuenta un diálogo. Ahora, si queremos generar un diálogo, todo es posible. ¿Por qué no? ¿Por qué no usar los valores, los principios, los conocimientos que derivamos de la arquitectura prehispánica, de la arquitectura indígena, de la arquitectura oral, que todavía existen? Si nosotros derivamos esos principios para proponer una arquitectura en la cual la sostenibilidad y la relación con el entorno sea respetuosa y no sea violenta y no sea destructiva, claro que se puede, que claro que cualquier buena idea es transformable en un buen proyecto, ¿no? O sea, en principio, si tú lo piensas, buenos ingredientes forman siempre una maravillosa comida si son mezclados con atención y respeto. Y fuera de esa metáfora, los principios que nosotros somos capaces de deducir, de aprender y de los cuales nos apropiamos, pueden después formar parte de nuestra forma de construir. Frank Lloyd Wright conoce a través de Bruno Taut los dibujos de la Villa Katsura en Japón. Queda tan impactado por ese patrimonio cultural del cual casi no conoce nada, que incorpora inmediatamente esos principios y mira lo que sucede en su forma de construir. ¿Cuánto debe Frank Lloyd Wright a esas ideas orientales? Bueno, se fue a vivir a Japón también. ¿Ves? O sea, ¿y eso qué significa? Significa que las buenas ideas permiten un encuentro entre propuestas, entre deseo de crear soluciones positivas para los individuos, para las familias, para las comunidades en el territorio. Eso es posible, porque las ideas duran más que las personas, sobre todo cuando son buenas. Bueno, tal vez falta un poquito abundar en el tema del enfoque cosmocéntrico, Sí, cosmológico claro, y lo claro. simbólico. Voy a contestarte sobre esto. Nosotros los occidentales venimos de un universo antropocéntrico, ¿no? O sea, hemos imaginado dioses que tienen nuestra forma, sea en la época griega, romana, también en la época sucesiva. Entonces, nuestro antropocentrismo hace que todo el mundo sea nuestra medida y estamos acostumbrados de proyectar y de dibujar y de pensar el edificio en una hoja blanca, ignorando completamente el entorno, no pensando que el entorno tiene una inteligencia, no pensando que el entorno puede haber creado soluciones quizás más interesantes o mejores de las soluciones de los humanos. No pensamos eso. Mientras que una sociedad cosmocéntrica, como la sociedad andina, no pone el hombre al centro de la vida, pone la naturaleza al centro de la vida. Y es solo indagando las leyes de la naturaleza y mimando sus soluciones que tú como ser humano o como comunidad o como grupo eres capaz de armonizarte en el entorno con soluciones funcionales para tu sociedad.
Es decir, la arquitectura de las abejas o de las hormigas puede enseñarnos algo. Ahora, en los últimos 20 años, tú escuchas arquitectos hablar de ese fenómeno de mimicry, imitar las formas y las soluciones que derivan de la naturaleza, ¿no? Pero los pueblos prehispánicos y cosmocéntricos lo hacen desde 5.000 años. La diferencia es pensar que el conocimiento no viene desde adentro, sino está todo alrededor tuyo. Es imaginar que lo que tú buscas ha sido solucionado por la naturaleza de alguna manera y que más tú la indagas, la estudias, más vas a encontrar soluciones que van a ser buenas. Esa es la esencia del cosmocentrismo. Es establecer una alianza con un sistema del cual tú eres parte, pero que tú nunca vas a dominar. Y si tú caminas por el mundo andino y amazónico, es tan evidente que tú no vas a dominar eso. Por la inmensidad de los desiertos, la dimensión de los ríos, la mega diversidad de la vida, la cantidad de pisos ecológicos, la innumerable presencia de colores, de olores, de sabores, de climas, de sonidos, de formas, de materias, es inabarcable. Y esa idea de inabarcabilidad, junto a las grandes fuerzas y manifestaciones de la naturaleza, han producido en el ser humano andino esa noción de que la naturaleza sabe más, es mucho más y mejor es respetarla. Y por ende, el cosmocentrismo se ha vuelto un sistema para una planificación sostenible y para una arquitectura sostenible. No sé si eso contesta un poco a tu Sí, pregunta. sí, bueno, evidentemente nos juega el tiempo, la urgencia, ¿no? En todo Sí, caso, creo que ha sido una primera, digamos, un primer encuentro que espero a los organizadores de estos conversatorios sobre los límites de la arquitectura, pues hayamos podido, y sobre todo con tus, digamos, experiencias y tu conocimiento, hayamos podido abrir un caminito para que veamos también el tema de lo nuestro, de lo andino, de su importancia, porque desgraciadamente en los pensus curriculares de las facultades no aparece el tema de la enseñanza o de temáticas con la arquitectura andina. Creo que va tomando fuerza. De hecho, el último evento que se hizo en Lima y que tuvimos la oportunidad de reencontrarnos, pues ha sido importante. Y para cerrar, ¿cómo ves esos encuentros de cada vez de profesionales, quizás con mayor avidez de tener una participación real, de conocer y de involucrarse en estos temas? ¿Cómo lo ves ese aspecto, de ese esfuerzo de colegas que en este caso Miguel Guzmán de la Universidad Ricardo Palma, que nos congregó y que quedamos nosotros comprometidos de hacer el segundo encuentro aquí en Quito y que por cierto te comprometemos también para que estés por acá, para que los chicos te conozcan, te ubiquen. En ese sentido, ¿qué mensaje podrías dar a los profesionales, a los académicos sobre el tema de la arquitectura andina, la discusión que hay que establecer en este momento? bueno, me parece fundamental, ¿no? Ante todo, siempre va a estar mi gratitud hacia el primer congreso de arquitectura andina, hasta se llama como un libro mío, imagínate. Una emoción mayor. Eh, eh, pero al margen de esa parte, es importante que los estudiantes se den cuenta que la arquitectura andina no es
una disciplina marginal. Y no es una especialidad histórica remota, lejana y tan especialística que solo 4 o 5 extraños científicos en el mundo se van a ocupar, ¿no? No, no, eso es un tema que forma, que ocupa una parte central en la formación, en la comprensión del patrimonio arqueológico, arquitectónico y territorial. Y el hecho de que nos hemos congregado es la ocasión para difundir eso en el mundo, ¿no? O sea, somos una disciplina ya. Ya empieza a haber cursos en diferentes universidades de arquitectura prehispánica. Cuando yo me gradué en los años 90 en la Politécnica de Milán, la comisión me miraba como un extraterrestre, porque yo traía una tesis sobre un lugar que se llamaba Ollantaytambo, que los profesores ni siquiera eran capaces de pronunciar y menos de imaginar. Parecía una cosa extraterrestre, literalmente. Y 30 años después, tenemos cursos. Somos la primera generación que está construyendo esa disciplina. O sea, tenemos una responsabilidad importante hacia la devolución de esa historia y de esa memoria. Por eso es tan importante que seguimos encontrándonos y que formamos lazos, que formamos una red en la cual los estudiantes vean que eso no es un solo curso marginal, sino es el fenómeno de una recuperación continental de un proceso histórico mayor que tiene 5.000 años y tiene tanto por enseñarnos. Qué bueno, muchas gracias, Adín. Yo creo que ha sido, bueno, he estado disfrutando mucho de esta conversación. Espero que los estudiantes, los colegas también lo hayan hecho y las personas que nos van a ver. Muchísimas gracias. Cuídate mucho, un gran abrazo y si estás en Lima, pues saludos a los amigos que tenemos por allá. Muchas Está gracias. bien, muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido una felicidad dialogar y conversar contigo y espero que nos volvemos a abrazar muy pronto. Seguro, Muchas seguro. gracias. Muchas Gracias, 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 gracias. Alfredo.